Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Cuando despierta mi oído, puedo decir las cosas con precisión. Y aquel al que realmente abre sus oídos, si el Señor abre su camino y le hace comprender, se convertirá en una persona que podrá caminar en la verdad. Hay personas que por mucho que escuchen los seminarios no los comprenden. Las personas que no tienen ningún interés no pueden oír. Estas personas no oyen por muchos años que escuchen. Y los que deciden no escuchar, los que se tapan sus oídos, no pueden oír. Cuando Esteban predicó, los judíos se taparon los oídos y lo mataron apedreándolo. Personas que se tapan los oídos intencionalmente, como se menciona en Zacarías capítulo 7, hay personas que se tapan sus oídos. Claro que no se escucha nada. Y hay personas que escuchan las palabras de Satanás más que las de Dios. Y siempre ponen sus oídos a las historias mundanas. ¿Escucharán algo? No. Hay gente que no escucha intencionalmente. Hay personas que ven y oyen muchas cosas y sin embargo no pueden oír. Como Judas Iscariote, su corazón está en otro sitio. Nosotros estamos reunidos aquí los salvos, pero aun siendo salvo, puedes no oír. Dice que está seguro de que ha recibido la salvación, pero por mucho que se repitan los sermones, no lo comprende verdaderamente. Dicen que tienen la salvación segura, pero no escucha bien. Incluso aunque seas salvo, puedes estar durmiendo en la vida cristiana. El que está dormido en su vida cristiana no puede oír la voz del Señor. Busquemos en Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Levántate de los muertos. Una persona nacida de nuevo es una persona viva, pero ¿cómo es que una persona viva acabó tirado en medio de los muertos? No se habría costado entre los muertos nada más nacer de nuevo, ¿verdad? La corrupción ocurre lentamente, especialmente por los amigos y por algunas cosas mundanas. Entra donde están los muertos y a medida que pasa el tiempo, están dentro de los muertos. Los muertos y los dormidos son parecidos, ¿no? Por eso, aquí llaman como dormidos a todas las personas que han recibido la salvación, pero viven como las personas que no son salvas. Tú que duermes, y levántate de los muertos. Por eso, si digo que soy salvo, pero vivo de la misma manera que los que no son salvos, es un muerto, es una persona dormida. Son salvos, pero si no huele a salvo, sino que actúan y viven de la misma manera que los incrédulos, son durmientes ante los ojos del Señor. Levántate de los muertos. Si no se despierta de los muertos, no podrá escuchar la voz de Dios correctamente. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza.
es nuestra cosecha espiritual, pero si no participamos en la obra de salvar almas y vivimos entre incrédulos, podemos vernos como dormidos ante los ojos del Señor. Si no te despiertas y vives sin guardar tu posición, puedes convertirte en un durmiente. Por eso, si estás dormido, primero tiene que despertarse. Pero aquí, las personas que están aquí, ¿no? Que viven diligentemente la vida en la iglesia, pueden pensar que no pertenecen a ese grupo de dormidos. Pero como dije al principio, están muy ocupados. Aunque seas salvo, como hay demasiados ruidos en el mundo, si estás demasiado ocupado, te harás como Esaú. De forma que aun siendo salvo, la forma de tu vida será similar a la de Esaú. Cuando su padre Isaac lo educó, Jacob escuchaba las palabras de su padre y reflexionaba sobre ellos, porque él era un varón quieto. Pero Esaú, como es del campo, aunque escuchaba a su padre, estaba demasiado ocupado con el trabajo exterior. Un diestro en la caza, ¿no? Entonces, como iba corriendo tan ocupado por el campo, le entraban cada vez más cosas del mundo, por lo que cuando su padre hablaba, no le prestaba atención. ¿Cuándo terminará el sermón de mi padre? No pensaba así, ¿no? Aunque estaba sentado enfrente de su padre, sus pensamientos estaban en cuántos conejos voy a cazar hoy, no, voy a cazar un corzo hoy. No solo debemos escuchar la palabra de Dios, sino también pensar en ella atentamente. Si estamos demasiado ocupados, no podemos escuchar la pequeña voz de Dios. Cuando escuchamos un sermón, la primera media hora pasa sin más. A algunas personas no le pasa, pero los primeros 30 minutos estoy como un poco desconcentrado, pero después de unos 30 minutos empiezo a concentrarme, ¿verdad? Cuando el corazón se calma un poco, pues empieza a entrar un poco la palabra. Cuando la palabra de Dios entra silenciosamente en mi espíritu y verdaderamente toca mi corazón, me doy cuenta, ¿no? Ah, está escrito así, ¿no? Ya lo entiendo. Ah, ya es así de verdad. Y para que me toque el corazón así, busquemos en la Biblia, en Primero de Reyes capítulo 19, versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Leamos juntos el versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios pasaba, y un viento grande y fuerte quebraba la roca, pero él no estaba en el viento. Hubo un terremoto, pero él no estaba en el terremoto. Y hubo fuego, pero tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego, una voz apacible y delicado. No es fácil escuchar la voz de Dios mientras escuchamos mucho, ¿no? De esto y aquello. Un silbo apacible y delicado. Por eso esta voz se puede escuchar en silencio. Quiero decir, ¿no? Que si estamos ocupados con ruidos de la televisión y música, pues entonces puedo escuchar a Dios que me habla a mí en mi conciencia y a mi corazón. Está demasiado ocupado. Es cierto que debo vivir diligentemente, pero debo apagar todos los demás sonidos.
y estar en silencio para poder escuchar lo que Dios me dice con voz tranquila. Y cuando escuchas la voz de Dios, si la escuchas ya con la decisión hecha, no se escucha esa voz. En Jeremías capítulo 42, los israelitas ya habían decidido ir a Egipto y vinieron a preguntarle a Jeremías: haremos lo que Dios dice. ¿Es la voluntad de Dios que estemos en Jerusalén o es la voluntad de Dios que bajemos a Egipto? Obedeceremos absolutamente a la palabra de Dios. Y tras 10 días descendió la voz de Dios y habló a los israelitas. Y dijo: no os vayáis a Egipto. Él dijo que se quedarán en Jerusalén. ¿Pero qué dijeron ellos? Esta no es la palabra de Dios. Y se fueron a Egipto. ¿Qué dijo Dios entonces? Sabrás si mis palabras son válidas o las vuestras. Ellos bajaron y se arruinaron completamente. Cuando nos ponemos delante de esta Biblia y escuchamos la voz de Dios, debemos dejar que Dios tome la decisión. Si la voz de Dios habla después de que hayamos tomado todas nuestras decisiones, diremos que esa no es la voz de Dios. Por eso, si escuchas la palabra de Dios con tus pensamientos endurecidos, no escucharás la palabra de Dios tal como es. Veamos Jeremías capítulo 42, versículo 5. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos. Obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Si vemos hasta el versículo 6, estas personas parecen tener muy buena fe. Pero en el versículo 7, cuando al cabo de 10 días vino la respuesta y dijo que no bajen, entonces ellos dijeron que esta no es la palabra de Dios y se fueron. Entonces, por eso, veamos el capítulo 44, versículo 28. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrá, pues, todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Por eso, si escuchas con una decisión ya hecha, no se escucha nada. Y si tienes un ídolo en tu corazón, escucharás, pero no como es debido. Y si escuchas la palabra de Dios con la conciencia insensible, no podrás oírla bien. David dice en Salmos 16, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dijo que su conciencia le enseñaba todas las noches. Es decir, está escuchando la voz del Señor. Es necesario orar a Dios y necesitamos hablar, pero también necesitamos estar en silencio y escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Y en silencio decir: Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué deseas? Entonces, el Señor me ayuda a darme cuenta de mis faltas, me recuerda sus palabras y me ayuda a comprender de lo que debo hacer. En nuestra época, necesitamos escuchar en silencio la voz de Dios con más frecuencia. Dijo en la palabra que no apaguemos el Espíritu Santo. Pero si apagas la llama del Espíritu Santo y tienes emociones o tu corazón está agitado, tampoco entra nada. Como bien sabemos, en la Biblia, en Éxodo capítulo 17, sale esta palabra. Dios le dijo a Moisés que se sacara agua golpeando la roca de Mediba.
lo golpeó y salió agua. Sin embargo, si vemos en Números capítulo 20, los israelitas molestaron tanto a Moisés que se llenó de ira. En ese estado, escuchó la palabra de Dios, la escuchó mal. Dios claramente dijo que ordenara a la roca que saque agua, pero el corazón de Moisés estaba tan agitado que no lo escuchó correctamente. Por eso golpeó la roca 2 veces diciendo, ¿os hemos de salir aguas de esta peña? Salió agua, pero desobedeció el mandato de Dios y cubrió la gloria de Jehová, por lo que se les impidió entrar a la tierra de Canaán. Si el corazón de una persona está llena de ira o está agitada emocionalmente, no entra bien la palabra. Es así, ¿no? La palabra de Dios tiene que entrar exactamente en tu alma. Los discípulos de Jesús siguieron a Jesús durante 3 años y medio. Pero María, la hermana menor de Lázaro, entendió más claramente que los discípulos que lo habían seguido por 3 años y medio. Por eso, es más importante escuchar con la intención de comprender más que escuchar mucho. Busquemos en la Biblia, Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba ocupada cuando llegó Jesús, pero María se sentó a los pies del Señor y escuchó sus palabras. ¿De qué se dio cuenta cuando lo escuchó? Ella comprendió claramente de que Jesús se iba a morir pronto. Por eso pudo romper el vaso de alabastro antes de su muerte. Aunque los discípulos de Jesús lo siguieron durante 3 años y medio y no entendieron realmente las palabras de Jesús, pero María se dio cuenta de que Jesús iba a morir escuchando sus palabras por un corto periodo de tiempo, por lo que preparó un vaso de alabastro y lo rompió al final. Por eso, lo que tienen en común a todas las personas que entran al cielo es que saben escuchar la palabra de Dios.